Muy bien, pues nada, arrancamos a tiempo, como nos gusta, ¿no, Javi? Totalmente, hay que ser puntual. Totalmente. Pues nada, estamos aquí otra vez con una nueva entrevista en esta locura de unicornio en cuarentena. Como sabéis, estoy creando mi startup Social Wow en 40 días de cuarentena y estoy contándolo todo. Combino píldoras formativas, con entrevistas con gente interesante. Normalmente incidimos un poco más en los temas que estamos tratando en este momento. Hoy la verdad es que estoy súper contento porque tengo aquí a Javier Mejías, que nos conocemos desde hace un montón de años y que hemos compartido un montón de aventuras juntos, ¿no? Así que nada, bienvenido, sí, Javier. Muchas gracias, Ismael. Bueno, antes de nada, podemos hacer una introducción de qué es lo que haces ahora con Fundación Innovación Bankinter y también hacemos después un pequeño repaso así rápido para poner en contexto y después entramos en harina, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues nada, yo ahora desde hace ya unos meses me he incorporado a llevar toda el área de startups en la Fundación de Innovación Bankinter, que es una entidad que yo creo que no conoce demasiada gente. Obviamente la gente lo asocia a Bankinter porque es nuestra entidad madre, pero que está muy enfocada en hacer dos cosas que yo creo interesantes. Tiene una visión como de focalizarse en dos palancas para cambiar el panorama y la economía española, que son la innovación y el emprendimiento. Y esto se hace a través de tres programas, básicamente. Por un lado, se trabaja con los mejores expertos del mundo desde una óptica, digamos, de empresarios, de inversores y de académicos y gente del mundo de la ciencia, para tratar cada 6 meses un tema. Y esto es una cosa que casi nadie conoce. Yo he alucinado cuando me incorporé, no lo conocía tanto y he alucinado porque se reúnen a los mejores del mundo desde ha habido comercialización del espacio, cybersecurity, inteligencia artificial. El último fue sobre el futuro del cerebro, que está muy enfocado en neurociencia. Es decir, no son temas para nada que uno podría esperar en un banco. Y todo esto luego se publica al mundo. Luego tiene otro programa que se llama Academia, donde intentamos, digamos, a los chicos que están acabando las universidades, enseñarles un poco oye, qué viene después, qué sucede en el mundo de la innovación y el emprendimiento, con un modelo muy divertido. Y, por último, el área de startups, que intentamos ayudar a las startups en este trozo, y es lo que tengo la suerte de dirigir. Y aquí pues nos encontramos como haciendo dos cosas. Una es quizás la más conocida, que es de la mano, montamos hace unos años un programa con el capital riesgo del banco y estamos invirtiendo en startups con los recursos del capital riesgo. Y bueno, pues es un programa yo creo que muy interesante, donde se han hecho más de 40 inversiones y que tengo la suerte ahora de dirigir. Y por otro lado estamos empezando a hacer otro tipo de iniciativas que os iremos contando poco a poco. Y la primera que hemos lanzado hace poco pues ha sido el Observatorio de Startups, que tú sabes que a mí me gusta mucho lo de los números y demás, y hemos creado una herramienta donde cualquiera puede ver un poco, oye, cómo está evolucionando la inversión, qué sectores se atraen más, qué inversores están más activos, etcétera. Al final, sabes que yo siempre he dicho que esto de la inversión siempre ha operado como una discoteca con las luces apagadas, y que, bueno, pues para que suceda la magia y uno encuentre a su pareja, pues hay que encender las luces. Absolutamente. Bueno, muy interesante porque la verdad es que este tipo de iniciativas donde alguien con la capacidad que tiene un banco y la repercusión que puede tener, el alcance que puede conseguir con las acciones que haga, ¿no? Que lance algo apoyándose en gente del mundo de las startups es súper interesante y seguro que le estáis dando forma a muchísimas iniciativas que ayudan un montón al emprendimiento, ¿no? Sí, van a ser unos meses, yo creo que muy divertidos, son unos años, visto lo visto, y todas las cosas que queremos hacer. ¿Dónde podemos seguirlo? Pues la fundación es fundacioninnovacionbankinter.com y, por ejemplo, lo que os contaba del observatorio está dentro de la fundación innovacionbankinter.com en /startups/observatorio. Pero vamos, dentro de la fundación veréis todas las áreas. Y desde luego, obviamente, pues Twitter, LinkedIn, etcétera. Y canal de YouTube abriréis, porque esto es una locura, Estas son las cosas que al final somos un equipo muy pequeño, o sea, a la gente le sorprende, pero somos menos de 10 personas y hacemos muchísimas cosas. Entonces, tenemos que concentrar los recursos donde podemos.
Genial, genial. Os puedo dar algunos consejos de cómo hacerlo, Sin aunque duda. sea desde casa y de manera casera. Sin duda, sin duda. Bueno, Javi, pues como digo, vamos a hacer un repaso rápido de lo que has hecho para tener el contexto y luego me gustaría entrar en 3 cosas fundamentalmente, porque podría estar hablando contigo un día entero y se nos pasará el tiempo como pasa muchas veces, ¿no? Me parece muy interesante la parte de como emprendedor que viste con Startup Explore, la parte perspectiva de inversor también, creo que puedes dar consejos muy buenos a inversores que están empezando y demás. Y por último, esa parte de generación de ecosistema, ¿no? Todo el mundo dice, algo pasa en Valencia, tú has tenido mucho que ver con eso, yo tuve la suerte de vivirlo allí también cuando estábamos con Demium y también quería dar algunas claves para que, bueno, pueda ayudar a otros ecosistemas a coger ideas y ver cómo se puede integrar. Así que cuéntanos cómo empezaste, qué has hecho. Bueno, yo siempre digo que soy un bicho raro porque aunque la gente me tiene muy ubicado en el mundo de la inversión y el emprendimiento, yo soy informático, lo que pasa es que a los pocos meses de empezar la carrera y no pasa nada y somos buena gente. Y hablamos en público, ¿eh? Y hablamos en público y tenemos amigos. Yo creo que hay una visión completamente equivocada de lo que son los informáticos, al menos ahora. Bueno, pues me tocó a los pocos meses de empezar a trabajar asumir la dirección de una empresa de 15 personas por cosas muy raras y carambolas del destino. Y bueno, lo hice fatal absolutamente y bueno, pues como todo el mundo me di cuenta de que quería aprender de eso. Y bueno, pues empecé a un poco a enfocarme profesionalmente a la parte más de gestión y de aprender cómo se gestionaban personas y cómo se construían negocios. Un poco me obsesionaba el saber qué es lo que hacía que un negocio funcionase y otro no. Y al final, pues, esto me di cuenta que se llamaba modelos de negocio. Pasados unos meses, mi mujer andábamos dando un paseo y me andaba quejando, como siempre, de pues es que las empresas, pues no sé, y me dijo, oye, a mí no me lo cuentes, si quieres hacer algo al respecto, no sé, escribe un blog. Y dije, pues mira, voy a probar. Entonces lo hice. En el año 2000, esto estoy hablando antes del 2000, en el año 2000 montamos una compañía, una .com, entonces no se llaman startups, se llaman .com. Era realmente un outlet online donde pasó un poco lo contrario de lo que pasaba ahora. Teníamos muchísima inversión y no teníamos ni puñetera idea de cómo hacer las cosas, pero había un equipo de un primerísimo nivel del que yo aprendí muchísimo y esa fue, yo diría, mi primera experiencia en el mundo online y ahí me quedé emocionado y enamorado. Y bueno, pues fueron pasando los años. Sabéis que después de la burbuja como que se quedó destruido completamente este mundo y bueno, yo me fui al mundo corporate. Estuve trabajando varios años, pues llevando proyectos durante unos años en el mundo de la ciberseguridad. Es una cosa que no mucha gente conoce y donde me lo pasé súper bien y aprendí un montón. Y luego a los años pues pasaron 2 o 3 cosas. La primera es que empecé con el blog, después también pues yo intentaba ayudar a fundadores que estaban haciendo cosas en mi tiempo libre. Y decidí también empezar a invertir algo de mi dinero y entonces me convertí en un business angel y como todos los business angels me pegué una serie importante de guarrazos y perdí mucho dinero por el camino. Y bueno, pues en mi última época estaba trabajando para una gran compañía que es GMV, una sector aeroespacial y la verdad pues en un puesto ya muy interesante, pero me di cuenta que no era lo que quería hacer y me lo dejé todo y bueno, pues empecé a trabajar primero yo solo con un negocio de consultoría haciendo estrategia e innovación y que luego creció y yo creo que ahí fue donde nos conocimos porque mis 2 tipos de clientes eran o grandes corporaciones o startups o gente que estaba ahí. Y ahí pues recuerdo que empecé a trabajar con Demium en sus primerísimos momentos. Sí, yo contaba el otro día que yo venía de montar una agencia de marketing online y Jorge y yo nos juntamos para decidir lanzar una locura como Demium donde creábamos startups desde cero. Pero no venía del mundo de startup, la verdad. Y me acuerdo que eras advisor nuestro, trabajabas con nosotros y nos reunimos ahí. Yo estaba un poco haciendo shadowing, ¿no? De oyente un poco en la reunión. Y estabais hablando de una cantidad de términos startuperos que no me enteré de nada. Y yo decía, madre mía, ¿cuánto me queda por aprender? Anda, a veces parecemos una secta, hay que decirlo, porque utilizamos palabras completamente incomprensibles, todo en inglés, bueno. Sí, yo intento... Tenemos que abrirlo más. Porque mucha gente aquí en Unicornio en Cuarentena está siguiendo, son muchos empresarios tradicionales o gente que no todos son startups. Intento traducir cuando metemos esos términos, ¿vale? Genial, pues interrúmpeme si se me escapa alguno porque sabes que además me da bastante rabia
el que cerremos este mundo cuando lo que hay que hacer es abrirlo. Claro, total. Bueno, pues nada, cuando ya me iba súper bien, lo que te contaba con la consultora, además tú esa época la recordarás, me surgió la oportunidad de montar Startup Explore. Tuvimos un primer inversor, Said Amidi, de Plug and Play, inversor en Dropbox y en PayPal, que nos animó a lanzarnos. Y mi socio Nacho Ormeño y yo pues decidimos dar el paso. Hemos estado 6 años, estamos, porque o sea, yo sigo siendo socio de Startup Explore y demás. Lo que pasa es que hace este verano me di cuenta que el negocio, digamos, se había convertido en un negocio de business as usual, que había muchas cosas que hacer, por supuesto, pero yo soy una persona inquieta y me apetecía hacer cosas nuevas y lo hablé con Nacho y me dijo, oye, pues a mí me apetece coger el liderazgo. Y le dije, pues mira, fantástico, se lo comunicamos a los socios, lo entendieron todos y me pasé unos meses pues haciendo una cosa que a los emprendedores nos hace mucha falta, que es descansar. Entonces me pasé unos cuantos meses descansando al estilo emprendedor, es decir, teniendo un montón de reuniones, hablando con un montón de gente, no parando ni un segundo. Qué interesante ese punto, cuando decides cambiar de proyecto, ¿no? Y a veces es porque el proyecto ha muerto, a veces es porque lo has vendido, que es maravilloso, normalmente la mejor noticia, pero a veces es que sientes que te apetece dar un giro, hacer otras cosas, probar, incluso que las organizaciones evolucionan y otra de las personas que está dentro tienen que también cambiar de rol, ¿no? Y hacer ese nuevo papel. Tal cual. Y eso lo puedes hacer cuando tienes un socio absolutamente genial como el que tengo yo, que es Nacho, que vamos, de hecho, me hace cuestionarme cosas, porque desde que lo ha cogido él, están aumentando la facturación, lanzando cosas nuevas. La verdad es que es un tío brillante. Yo creo que es muy sano para las compañías cambiar de líder, porque pues mete un aire nuevo. Sí, yo viví ese momento con Demium también, ¿no? Que era como mi niño con tantas experiencias que habíamos vivido ahí, Jorge y yo, y es difícil dar el salto, ¿no? Pero al final, bueno, necesitas un cambio de rumbo, las visiones a veces también divergen y dices, oye, ya no tiene sentido. Y Jorge es un máquina, continúa ahí al pie del cañón, reinventándose cada día y yo pues probando nuevas experiencias con esto. Con Cupido Capital invirtiendo y ahora con la locura de Social Wow, ¿no? Sí, totalmente. Genial. Y esta última etapa que ya nos has contado, ¿no? Donde estás correcto, aquí. Correcto. Que la verdad es que para mí fue muy divertido porque Bankinter y la Fundación Bankinter era uno de los inversores que teníamos en Startup Explorer. Y entonces, con quien trabajo ahora y con el equipo que trabajo ahora, al que es a Juan, que es mi jefe ahora, ha estado en mi consejo durante años. Entonces, una persona que conocía muy bien, nos conocíamos muy bien y me propuso hacer algo muy divertido que para mí era una parte, pues digamos, de business as usual, que era invertir, gestionar toda la parte de procesos de inversión y demás, que esto es algo, digamos, en lo que, pues para bien o para mal, llevo haciendo ya muchos años. Pero también la parte, digamos, más de fundación de, oye, hacer iniciativas para apoyar a la comunidad y al ecosistema, que a mí, sabes, me conoces bien, sabes que es una de las cosas que siempre me ha preocupado. ¿Qué cosas puedes hacer para apoyar? Bueno, de hecho, estuviste muy involucrado en un poco ese boom que hubo en Valencia, ¿no? Donde empezaron a pasar muchas cosas que luego entraremos un poco más en detalle y fuiste una de las personas que más, de los más abanderados, ¿no? De la terrena. Por lo menos. Bueno, no sabes, siempre digo que si me diesen €1 por cada vez que me dicen que si soy de Valencia, sería millonario. A mí, yo no sé si es signo de que tengo una vida muy buena o muy mala, pero a mí mucha gente de Madrid me dice, pero que tú no eres de Madrid, y en Barcelona me dice, que tú no eres de Barcelona. Entonces, yo creo que últimamente ya ha quedado más claro, sobre todo con mi última etapa en la Asociación Valenciana de Startups, quedó más claro que, digamos, que yo suelo vivir en Valencia. Pero como me muevo mucho, pues la gente a veces no tiene muy claro dónde Ciudadanos del mundo, ¿no? Un poquito de Israel también eres. Bueno, un poquito. Un poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Como decía, 3 bloques. La parte emprendedora, la parte inversora y la parte un poco de ecosistema. Y luego haremos ese test picadito que me gusta hacer al final. Y, por supuesto, podemos ir integrando las preguntas que hagáis en el directo, ¿vale? Genial. Bueno, pues primera pregunta. ¿Qué te consideras más, emprendedor o inversor? Yo, emprendedor. Para bien o para mal, o sea, creo que hay mucha discusión sobre el clásico de si para ser un buen inversor tienes que ser emprendedor o no. Yo no voy a decir que es imprescindible, pero desde luego ayuda muchísimo el saber
cómo funcionan las cosas, empatizar con los fundadores. A mí esto es algo que me parece importantísimo. A veces los fundadores tienen o tenemos actitudes que si no has pasado por ahí y no sabes todos los problemas que está teniendo, que le cuesta dormir, que está teniendo problemas en casa porque, claro, oye, tío, que tú podrías estar ganando en la gran empresa un montón y ahora estás... si no eres capaz de empatizar y de conocer eso, pues también afecta al lado en emprendedor. Pero vamos, sin duda para mí, a mí lo que me gusta es crear cosas y, bueno, creo que esto tiene que ver más con el lado emprendedor. Genial. Mira, una cosa que siempre me ha encantado contigo es hablar de modelos de negocio y de métricas. Somos así de raros, ¿no? Sí, la verdad hay frikis de todo. Yo soy friki de todo. javiermejidas.com hay muchísima información sobre modelos de negocio y para muchos ha sido como una referencia a donde íbamos descubriendo, ¿no? Que era, o muchas claves, ¿no? Que nos ayudaba luego a enfocarlo, pues desde luego en todas las startups que hicimos en Demium, ¿no? Además, recuerdo que escribiste un artículo en un anuario que salía, se llamaba Lean Startup, en distintos años salieron, que era sobre métricas de modelos de negocio, ¿no? Y sí. Me gustó... Es que al final, un poco una de mis obsesiones es que es muy difícil hacer crecer un negocio si no entiendes cuáles son las palancas con las que gestionarlo. Y para eso tienes que saber cuáles son las métricas y al final también entender que aunque todos creamos que nuestras empresas son únicas y somos muy innovadores a la hora de crear los negocios, en la práctica, oye, si tienes un marketplace, pues mira, tienes que hacer A, B y C y esas son las palancas que desde luego en la forma de hacer ese A, B y C todo cambia, pero tienes que conocer qué es A, B y C. Yo soy muy partidario también de tener esas fórmulas de éxito, ¿no? Que esos patrones que puedes sacar que hace de algo muy complejo, que no sabes ni por dónde empezar, pues simplificarlo y dar una guía y unos pasos, ¿no? Para poder hacerlo. Totalmente. Bueno, pues entonces la idea que tenía es que dado que estos días voy a compartir el vídeo sobre modelos de negocio donde profundizo un poco más y explico cada uno de ellos, pues quería que diésemos unas pinceladas de algunos modelos y que nos dijeses pues qué claves veías, qué te gusta, qué no te gusta. Algunas veces hemos hablado cómo han ido evolucionando, ¿no? Antes me fijaba mucho en esto y ahora me fijo en esto, ¿no? Bueno, vamos a ver si somos capaces de hacerlo en 15 minutos. Vale, voy a intentar no enrollarme. Un reto importante, ¿no? Venga, empezamos con, por ejemplo, el e-commerce. Yo hago una explicación muy breve al principio, por si alguno no está aún en la misma página, no lo tiene claro. E-commerce es vender productos por Internet. Hay varias formas de hacerlo, pero básicamente es vender por Internet. ¿Qué nos puedes decir de los e-commerce? Cuéntame cosas del e-commerce. A ver, yo creo que en casi todos los modelos de negocio, ¿vale? Pero desde luego en e-commerce hay una cosa que tenemos que tener grabada a fuego, que es el embudo de conversión. Y cuando la gente piensa en el embudo de conversión, está pensando, oye, pues me llegan N personas a mi página, N personas van al carrito y N compran. Es un poco más complicado que eso. Es decir, el embudo de conversión al final lo que modela es cómo evoluciona tu relación con alguien desde que no te conoce y llega hasta que lo convences para que compre y, sobre todo, que es una cosa que a veces no tenemos en cuenta, cómo generar repetición y recurrencia. Es decir, para mí, una de mis obsesiones en los modelos de negocio en general y en e-commerce en particular es cómo generar recurrencia. Y hay muchos que dicen, es que en mi modelo no hay forma de generar recurrencia. Bueno, hay muchísimas formas de generar recurrencia, desde las más obvias, como campañas, etcétera, hasta cosas quizás menos obvias. Yo qué sé, si tienes un e-commerce de flores, ¿por qué no te apuntas cuando es el cumpleaños de la pareja del que compra o de su padre o de su madre? Además, tienes eventos estacionales, el Día de Todos los Santos, etcétera, etcétera. O sea, hay formas de generar recurrencia embebida en todos los negocios. Entonces, como decía, es muy importante entender cómo fluye todo el modelo de negocio, porque al final, si eres capaz de optimizar esto, yo siempre digo que normalmente empezamos del plato de conversión, porque tiene una pinta así, hasta hay que trabajar para generar un embudo de conversión, idealmente así, vamos, que todo lo que entre sale. Esto nunca sucede, obviamente. Pero hay que trabajar por ahí. Entonces, primero es, oye, ¿qué métricas en cuanto a tasas de conversión de uno y otro eres capaz de identificar y, sobre todo, de optimizar? Y después, dos cosas. Al final, un e-commerce es un ejemplo de un motor de crecimiento pagado. Un motor de crecimiento pagado es un motor de crecimiento en el que tú tienes que invertir dinero en atraer a unos clientes y que, idealmente, esos clientes tienen un ciclo de vida en el que te dejan un margen. Que quizás en la primera compra puede que estés ganando menos dinero del que te ha costado atraer ese cliente,
pero que a lo largo de ese ciclo de vida, es decir, con esa recurrencia, cuesta más. Es decir, lo que se llama el coste de adquisición del cliente y lo que sería el valor del ciclo de vida del cliente. Entonces, tú sabes que yo utilizo un término que la gente a veces se ríe, que yo le llamo el coeficiente churrera. El coeficiente churrera al final lo que dice es que si a mí me cuesta atraer un cliente 5 euros y a lo largo de su ciclo de vida soy capaz de sacar 10 euros de margen, eso quiere decir que por cada euro invertido en captación estoy generando 2 euros en margen. Esa es la churrera de cualquier negocio. Eso es lo que, una vez lo hemos diseñado, somos capaces de hacer así y darle para crecer más. Entonces, para mí en e-commerce es muy importante el cómo te tienes diseñado ese embudo y los diferentes pasos y, desde luego, esa tensión entre el coste de adquisición y el valor del ciclo de vida del cliente. Absolutamente, perfecto. Vale. Madre mía, podríamos profundizar mucho más, pero sin duda, CAC, coste de adquisición, la pasta que te deja cada uno, y destaco esto que dices, la recurrencia es absolutamente clave, porque también la recurrencia habla de cómo de satisfechos están tus clientes con tu producto y tu servicio. Cuando mejora es la mejor forma de que repitan la experiencia, y cuesta mucho menos hacer que repita alguien contento que captar a un cliente nuevo. Totalmente. Una de las claves ahí. Vale, pasamos a Marketplace. Wow, para mí son de los modelos de negocio que quizás más fáciles son de entender y más difíciles son de comprender. Me explico. Todo el mundo entendemos qué es un Airbnb, etcétera, pero muchas veces no comprendemos la complejidad enorme que implica crear un marketplace. Un marketplace al final es un modelo. No, iba a explicarlo por si alguno no lo sabía. Vale. Pero vamos. Es un modelo donde lo que haces es conectar oferta y demanda. Eso es. ¿No? Entonces, al final, lo que Airbnb, por ejemplo, es un ejemplo. Está poniendo en contacto a gente que ofrece pisos que quiere alquilar por días a gente con gente que necesita quedarse en un sitio. Es decir, conecta oferta y demanda. Claro, ¿cuál es el problema de los marketplaces? Que si eres capaz de generar un crecimiento en los dos lados, es decir, oye, tengo suficiente oferta, pues viene la demanda. Tengo suficiente demanda, crece más oferta. La belleza de un modelo de marketplace es que es enormemente escalable. Es decir, es capaz de crecer de una forma muy importante a nivel de ingresos sin que los costes crezcan de una forma paralela. Esto está muy bien, pero tiene dos problemas. Y el primero es que, aunque nos encantaría que esto fuera así, la realidad es que todo marketplace tiene que empezar en algún sitio. Entonces, una de las primeras preguntas que uno se tiene que hacer es ¿dónde focalizo? ¿En oferta o demanda? ¿Vale? Y no hay una única respuesta. El huevo o la gallina. Es decir, si genero muchísima demanda, imaginamos, volvemos al modelo de Airbnb, genero muchísima gente que quiere tener algo, pero no tengo pisos, es un poco raro. Pero si tengo muchos pisos, pero no hay gente que tiene demanda de esos pisos, entonces es quizás uno de los puntos como... Las claves aquí que me parecen muy interesantes en esto que dices es ver cuál es el que te cuesta más conseguir. ¿Qué te cuesta más conseguir? ¿Pisos buenos o gente que quiera alquilar pisos? En función de eso, puedes poner el foco en uno y en otro. Y luego muchas veces puedes salir al mercado sin ni siquiera tener la oferta oficial. Imagínate que haces un marketplace de abogados. Tú puedes, el caso de Globo, que lo he contado alguna vez, quería meter en su plataforma, estaba Just Eat y quería meter otros restaurantes. Pues los metió directamente. Los metió sin pedirles permiso, pero cuando llegaba un pedido, lo que hacían era que se iba, el repartidor lo compraba como cualquier usuario y se lo llevaba a casa, sin margen ni nada, pero podían probar el modelo y podían poner una oferta muy, muy interesante, que era lo que querían validar. Entonces, no siempre tienes que tener los súper acuerdos y tal, tienes que intentar trampear para que, si tienes la oferta buena, llegarán los usuarios. Esa es tu propuesta y puedes validarlo sin casi esfuerzo. O puedes generar algo valioso para ambos lados. Es decir, nosotros cuando en Startup Explorer decidimos lanzar, ¿cómo creas un marketplace? Porque Startup Explorer la práctica es un marketplace donde tienes oportunidades de inversión e inversores. ¿Cómo generas un marketplace y atraes a la gente? Nosotros decidimos primero crear un mapa con una pequeña comunidad que era valiosa para ambos lados, que hizo que viniera a ambos lados, y una vez eso estaba creado, generamos un servicio nuevo que era esa capa de inversión. ¿Vale? Es decir, puedes utilizar muchas formas. En este tipo de modelos es muy típico hablar de las métricas, el GMV, el GMV, el Global Merchandise Value, que es el volumen transaccionado, que nos hablaría de cuánta actividad hay en la plataforma, pero quizás la métrica clave que la mayoría de la gente no es capaz de identificar es encontrar lo que se llama el punto de liquidez. Al final, un marketplace es un modelo muy, muy, muy duro de ejecutar, porque durante las primeras fases de este ciclo en el que vamos cruzando oferta y demanda, y donde además típicamente subvencionamos a un lado, a la oferta o a la demanda, es decir,
es muy poco habitual cobrar a los dos lados. Hay que invertir mucho dinero en generar este crecimiento hasta que llega un punto donde todo empieza a ir solo, donde tú ya no tienes que incentivar el crecimiento. Ese es el punto de liquidez. Entonces, todas las estrategias que si estás creando un marketplace hagas enfocadas a llegar antes a ese punto de liquidez, harán que todo sea más fácil, porque al final hay muchas métricas como, oye, ¿cuánto cobro de lo que transacciono? De hecho, empieza a haber nuevos modelos asociados a marketplace, como los Software as a Service Enable Marketplace, que viene a ser algo así como, oye, genero una herramienta, vienes por la herramienta, pero te quedas por el marketplace. Es decir, no todos los modelos son puros. Yo le llamo marketplace vitaminado. Vale. También, mira, dice Ismael Labrador de Tuvalu, que es un marketplace de bicicletas de segunda mano, que una buena estrategia es poner el foco en esa parte de oferta o demanda donde más valor puedas aportar, donde la necesidad sea más grande, ¿no? Y luego la otra, pues, completamente. Ismael, además, sobre marketplace, tiene muchas cicatrices que atestiguan que sabe. Yo creo que al final de lo que estamos hablando es que tenemos que buscar o donde generes más valor o al lado más sensible al precio, ¿vale? Porque son las dos típicas palancas y en cada modelo puedes pensar uno, porque casi siempre todos pensamos en el más sensible al precio, pero como está diciendo muy bien Ismael, en un lado como el que él dice, quizás tenga más sentido, o por ejemplo, en el mundo de los desarrolladores, la estrategia de sigo Microsoft con los desarrolladores o Apple con los desarrolladores fue completamente diferente. Microsoft subvenciona a los desarrolladores, a los clientes, de forma que al final era para ellos, lo he dicho bien al principio, a los desarrolladores, para que generasen muchas herramientas y eso hizo que vinieran muchos clientes. Sin embargo, Apple decidió subvencionar a los desarrolladores y hay menos aplicaciones en el mundo de Apple. Perfecto, vamos al siguiente. Es un repaso muy rápido, es una locura. Sí. Software as a Service. Estos son, antiguamente cuando hacías un software, un desarrollo tecnológico, se solían vender licencias de uso y ahora pues hay una tendencia más a que esto esté en la nube, como decimos, y se pague una cuota mensual por utilizar ese servicio. Correcto. Pues al final este tipo de modelos, si hay algo de lo que es importante es la retención y la recurrencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la absoluta belleza de un modelo de software as a service, un SaaS, es que tienes unos ingresos razonablemente predecibles, ¿vale? Y por tanto la métrica principal o las dos métricas principales serían el MRR, que sería los ingresos recurrentes mensuales, o el ARR, los ingresos recurrentes anuales. Entonces, tienes que trabajar con esas dos palancas. ¿Cómo genero más recurrencia? Y, sobre todo, cómo evito el churn, ¿vale? Lo que llama la tasa de pérdida de clientes. Porque, y esto es una cosa que tenemos que entender en todos los modelos de negocio, es imposible satisfacer a todos los clientes. De hecho, yo diría que es negativo. Entonces, pues tienes que entender a cuáles satisfaces mejor y con esos intentar incentivar toda esa retención lo máximo posible. ¿Hago un inciso? Lo que decimos, al final tienes por una parte todo lo que tiene que ver con esa retención, el cómo generar los ingresos más recurrentes, alargar el ciclo de vida del cliente con nosotros y, por otro lado, incluso cómo generar ventas cruzadas con otros servicios, mejorar el servicio que el cliente tiene, etcétera. Estábamos hablando concretamente de los SaaS, si no me equivoco. Sí, ¿no? Correcto. Estábamos hablando de la tensión entre tienes que generar recurrencia y, a ser posible, alargar el ciclo de vida de los clientes e incluso, si tiene sentido, escalarlos a mejores productos o hacer venta cruzada. O, por otro lado, tienes también que trabajar sobre esa tasa de pérdida de clientes. Oye, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que más llama la atención a la gente cuando trabajas con un SaaS es que los primeros 2-3 minutos de un cliente tienen una incidencia absolutamente increíble en cómo de largo va a ser su ciclo de vida. Entonces, por eso en este tipo de clientes, de modelos, es súper importante lo que llaman el onboarding, el que no sabría traducirlo muy bien a castellano. Sería esos primeros pasos, cómo lo ayudas al cliente a que entienda la herramienta, entienda para qué sirve, le des plantillas, le pongas casos de uso para que rápidamente lo entienda. Si eso es así, normalmente se alarga muchísimo más el ciclo de vida del cliente. Total. Muy buena. Pasamos, me voy a saltar alguno porque si no, los modelos freemium. Esos modelos
pegajosos, de crecimiento pegajosos que le llamabas, ¿no? Sí. Y que al final son modelos que son gratuitos, te dan algo gratuito, normalmente es algo, una funcionalidad muy buena y estás ahí enganchado a la plataforma y unos pocos usuarios son los que pagan por ello, ¿no? Concretamente, por ejemplo, Spotify es uno de ellos, de los más claros. Correcto, o Dropbox o los que sea. Al final son modelos súper interesantes, también tienen una capacidad de crecimiento enorme. ¿El problema cuál es? El problema es que requieren muchísima inversión al principio. ¿Por qué? Porque yo soy muy de matemáticas, como quizás este es mi lado inversor, pero si tú quieres ganar, no sé, vamos a decir 30.000 euros al mes, y aquí no estamos pensando en que esto es un modelo freemium que montas tú personalmente, esto suele ser una empresa quien lo tiene que hacer detrás. Es decir, 30.000 euros al mes es muy poco dinero para mantener la estructura de costes. Imagínate que además resulta que es el coste del Spotify de turno de esta herramienta son 10 euros al mes. Pues eso quiere decir que tienes que tener a 3.000 personas pagando para llegar a 30.000 euros. Conseguir a 3.000 clientes es complicado. Pero claro, esos son los que pagan. Resulta que hemos dicho que algunos pocos pagan para que la mayoría lo disfrute gratis. ¿Te atreverías a decir un porcentaje de los que pagan del total? Pues se suele decir que si no tienes idea, que pienses que es un 1%. ¿Vale? Obviamente, la gente que si te has montado en Spotify, pues seguramente tengas mejor tasa de conversión, pero por defecto, si no tienes idea, piensa en un 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que si 3.000 son los que pagan, el otro 99% son los que no pagan. ¿Y esto que son 297.000 clientes? Pues entonces, como puedes hacerte una idea, para ganar 30.000 cochinos euros, tienes que tener a 300.000 clientes. O sea, es muy duro y es complicado. Mira, Antonio Asturiano, que es muy simpático, nos recuerda que Crosscast es premium. Entonces, lo que mejor persona. Sí, sí. Nos dice que es premium. Lo que hablabas precisamente ahora del modelo pegajoso es el motor de crecimiento de un modelo de estos es completamente diferente de un e-commerce. Aquí lo que se plantea no es tanto el maximizar el coste de adquisición y demás, sino tu negocio realmente no va de atraer a muchos usuarios, sino va a hacer que mucha gente pague. Entonces, yo le llamo un proceso de centrifugado, es decir, tú tienes que atraer a los usuarios que puedas atraer y tienes que hacer cosas para que maximicen el uso de tu producto hasta que lleguen a un punto donde, oye, dejo de usarlo porque no voy a pagar o paso a usarlo. Esto, por ejemplo, se entiende muy bien con Dropbox. Dropbox, si os acordáis, oye, pues utilizo una parte viral y la gente piensa a veces que es viral para atraer a la gente con esto de que si me invitas a gente te doy espacio adicional, pero realmente Dropbox, como gana dinero, está haciendo que la gente pague por incrementar su espacio. Entonces, ¿qué hace? A diseñar funciones en el producto. Por ejemplo, si yo comparto un archivo de 1 giga con Ismael, le cuenta 1 giga a Ismael y me cuenta 1 giga a mí. Es decir, realmente nos está empujando a ese límite de los 5 gigas. Si conectas un móvil, te dice, ¿puedo subir tus fotos a la nube? ¿Por qué? Porque te vuelvo a empujar hasta ese límite donde te centrifugo al momento donde tienes que decir si pagas o no. Qué bueno. Vale, pues vamos a uno que conoces muy bien y es el penúltimo, venga, porque quiero pasar a la siguiente sección. Crowdfunding o crowdsourcing. Bueno, al final el crowdfunding es un caso particular, si lo quieres ver así, normalmente de un marketplace. Es decir, donde lo que estás haciendo es conectar oferta y demanda. En este caso, la oferta depende del sabor de crowdfunding que estés utilizando. Puede ser desde proyectos que quieren ser financiados con inversión, que sería el crowd equity que llaman, proyectos o empresas que lo que quieren es financiación en forma de deuda, sería el crowdlending, o el crowdfunding puro, que suele ser proyectos en los que, digamos, en base a una donación y entender una donación que recibes una recompensa al hacer esta donación, pues imagínate, el Pebble, que fue quizás uno de los proyectos más conocidos de Kickstarter, decidieron hacer uno de los primeros relojes inteligentes. Pues ellos pusieron su prototipo allí y le pidieron a la gente, si esto te interesa, ordena o hazme una donación y a cambio tú tendrás el prototipo o una versión del reloj a un precio más contenido. Pero son modelos donde pues aplican todas las reglas de los marketplaces. Tienes que tener muchos potenciales backers o inversores o gente que apoya los proyectos
y por otro lado tienes que tener una buena calidad de oferta, de que ya pueden ser o compañías en las que se vaya a invertir o proyectos en los que analizar. Entonces, al final se trata de cruzar oferta y demanda. Entonces, se trata primero de tener una buena oferta y después que la demanda sea consciente y esté bien segmentada acorde a lo que quiere la oferta. Vale, venga, y vamos con el último, que me compete bastante, que es el modelo un tanto novedoso que se llama Business in a Box y que de alguna manera, para explicarlo, es como, algunos dicen que son las nuevas franquicias, la evolución un poco de las franquicias, y también tiene parte de consumo colaborativo como puede ser un Uber y demás, donde hay una gran marca que le pone un negocio, como es al conductor de Uber, poniendo la marca, captando clientes y poniendo un poco las reglas de juego. En este caso, pues, por ejemplo, con Social Wow es lo que estamos haciendo, es una agencia de marketing y digitalización para pymes, pero el modelo que hacemos es, en lugar de ser la propia agencia, buscamos consultores o pequeñas agencias que estén luchando por dar un buen servicio con pocos recursos, ¿no? Porque no tienen economías de escala, ni tecnología, ni nada, desarrollar esa tecnología, hacer grandes acuerdos y dárselos a todos esos consultores locales que al final venden localmente en sus ciudades y pueblos, hacen marketing para todo el barrio, ciudad o pueblo, ¿no? Claro. Este es el modelo de Business in a Box. ¿Qué opinas? Yo creo que es un modelo enormemente, no voy a decir, es un modelo fatal, Ismael, te has equivocado, no. Es un modelo que tiene muy buena pinta y además que cada vez estamos viendo más ejemplos. Yo creo que es un modelo donde hay tres palancas muy clave. La primera es que tienes que ser realmente capaz de generar esa demanda para esos proyectos. Es decir, al final, digamos, una de las bellezas del Business in a Box es que rompes el clásico problema de que tú tengas controlada la oferta, ¿vale? Porque imagínate que en lugar de hacerlo con gente a la que seguramente formes, le prestes herramientas, digamos, tengan unos parámetros de ejecución muy controladas, haces una red de franquicias o directamente o lo abres a otras agencias. El problema es que sería muy poco predecible la calidad de la experiencia, y sería muy complicado. Eso sería un marketplace puro. La belleza de este tipo de modelos es que, primero, tienes que tener muy controlada el proceso de ejecución, entonces eso es una parte relevante. La otra es que tienes que ser capaz de generar demanda para los clientes y, por último, que tienes que darles herramientas para que perciban el valor cada mes. Pero lo cierto es que para los clientes, el lado cliente también es muy valioso porque no es como si abres una franquicia y, oye, pues estoy cogiendo una marca y unos procedimientos y me busco la vida, sino es que además me vienen clientes de ahí y además esto va evolucionando el valor. Yo creo que vamos a ver cada vez más modelos de estos en el futuro. Genial, me gusta tu opinión. Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de inversión, donde quiero que nos des algunas pinceladas. Tú invertiste de manera como Business Angel de manera particular, luego a través de Startup Explore también estuviste muy metido en todo esto. Entonces te diría, primera pregunta, ¿cómo puede empezar un inversor? Alguien que quiere invertir en este mundo de las startups, ¿qué recomiendas? Bueno, lo que recomiendo es cabeza fría y sensatez, ¿vale? Que desgraciadamente son dos cosas que no se suelen llevar tan a menudo, sobre todo cuando inviertes a título personal. Porque al final los emprendedores somos o son tan buenos y tan apasionados y cuentan también los proyectos que desgraciadamente te enamoras muy a menudo y el amor es un mal compañero para las decisiones de inversión. ¿Vale? O sea, yo siempre que he planteado, oye, pues a la inversión en startups es un tipo de inversión de alto riesgo y alto potencial de retorno. Y aquí siempre digo que el riesgo es cierto y el retorno es potencial. ¿Vale? O sea, que uno tiene que entender que es una inversión de alto riesgo. Como tal, tienes que dedicar una parte pequeñita de tu patrimonio. Se suele decir que como máximo un 10%. Y eso tiene esa primera implicación y después tiene otra. Y es que deberías, dado que la probabilidad de que una inversión en una startup te dé un retorno realmente buena es baja. Es decir, se suele hablar de que hay como una forma de curva en la que, pues, de cada 10 inversiones que haces, una te da un retorno realmente bueno y realmente bueno igual es 10 veces lo que has invertido. Una o dos igual te multiplican por 2 o algo así y en el resto pierdes el dinero. Eso no quiere decir que de cada 10 startups que uno monta 9 fracasa. Lo que quiere decir es que no son buenas inversiones. Es decir, si yo invierto en tu compañía y tu compañía, oye, pues en lugar de haber crecido de una forma espectacular, pues oye, se ha convertido en un negocio que emplea gente, genera valor, etcétera, ¿es un fracaso?
Para mí no, eso se llama economía y es la economía real. Pero quizás para mí como inversor, en mi rol de inversor, es una compañía en la que en el mejor de los casos puedo esperar dividendos, pero que no va a darme unas grandes plusvalías. Entonces, al final, se trata primero, dedicar una parte pequeña de tu patrimonio, la segunda, diversificar bien, como mínimo deberías plantearte 10 inversiones y después, desde luego, intentar ser sensato y predefinir un criterio antes de ponerte a invertir, ¿vale? La belleza, yo como Business Angel llevo 12 años invirtiendo y he hecho como 13 o 14 operaciones. Al principio, mi criterio iba cambiando según me enamoraba de las compañías y esto es una cosa complicada. Sin embargo, pues bueno, si eres un más o menos disciplinado, lo cual no quiere decir que si eres un business angel, o sea, nosotros ahora como inversores dentro de lo que estamos gestionando desde Bank Inter, al final, oye, tenemos unos parámetros de inversión, lo que se llama una tesis de inversión y la respetamos a muerte. Pero la belleza de ser un business angel es que tienes esa capacidad de alterarla o cambiarla, pero no hacerla volar por los aires cada vez que te enamoras. Pablo está haciendo una muy buena pregunta. ¿Es una buena idea usar plataformas de crowdfunding? A ver, le estás preguntando a alguien que es socio de una de las principales de España. Yo lo que te voy a plantear es la belleza de una plataforma de crowdfunding, más allá de que se hagan mejor o peor las cosas, que la calidad del deal flow, palabra de moda. Deal flow es las operaciones a las que uno tiene acceso, las que te van llegando, ¿vale? Que la calidad de las operaciones que tienes acceso sea mejor o peor, hay un factor clave y es que si tú quieres, imagínate, tienes 20.000 euros que te puedes plantear dedicar a invertir en startups y tienes que invertir en 10 operaciones, pues es que la matemática lo que dice es que tienes que invertir 2.000 euros por operación. Si quieres invertir en directo es bastante complicado que te dejen invertir solo 2.000 euros. Sin embargo, una plataforma de crowdfunding es una buena forma desde la que empezar. O sea, a mí me hace mucha ilusión y recuerdo en Startups Pro, uno de los casos que más ilusión me hizo fue cuando esos co-inversores que invertían en las operaciones que lanzábamos empezaban, eran sus primeras experiencias invirtiendo y con Howlanders, de hecho, que fue una de las compañías que lanzamos el año pasado o hace 2 años, no lo recuerdo. El líder había sido coinversor de los primerísimos que tuvimos en la plataforma, había aprendido mucho, había ido invirtiendo y digamos, cogió la experiencia suficiente como para asumir ya un rol de más líder. O sea, Carlos Guerra, ¿no? Sí. Carlos Guerra, socio en Cupido nuestro, que es una maravilla. Es un tío brillante. Correcto. Pues Carlos, en la parte de startups, yo creo que si no empezó con nosotros, estaba empezando en aquella época. Y claro, la verdad es que no solamente se preocupó de invertir, sino de aprender. Yo creo que las plataformas de crowdfunding son muy buenas para aprender, no solamente de cómo funciona la parte de inversión, sino de entender los fundamentales de cómo son las compañías, etcétera. Y desde luego de diversificar. Perfecto, muy buenos consejos y suscribo todo lo que dices además. Danos un consejo en 30 segundos porque si no se nos va el tiempo. Desde el otro lado, habiendo conocido todos los inversores, ¿qué es lo que recomiendas a los emprendedores? ¿Qué es lo más importante que tienen que hacer para conseguir inversión? A ver, pues el consejo es muy fácil. Igual que los inversores hacemos nuestras due diligence de las compañías, todo emprendedor debería hacer una due diligence del inversor. Esto que digo, además sé que suena fatal, porque ahora se ha ido alterando el balance de peso entre inversor y emprendedor. Durante los últimos años parece que afortunadamente creo que está donde toca, que es que los emprendedores eran los que tenían más peso, porque al final, no nos engañemos, son los que generan el valor. Quizás ahora con la crisis que se avecina esto cambia un poco, pero mentalmente no debería cambiar. Tu trabajo es analizar muy bien quién va a ser tu socio, porque es un inversor, pero va a ser tu socio en los próximos años. Entonces, no solamente se trata de que entiendas, oye, que va a aportarme valor al negocio o va a aportarme simplemente inversión, pero me parece bien así, sino también que preguntes qué tal han sido las experiencias con otros fundadores y sobre todo que entiendas que es mejor a veces no coger inversión y buscar otras alternativas a conseguir inversión de un mal socio. Porque un mal socio, da igual que sea inversor o que sea un socio fundador, te puede acabar destruyendo la compañía. Es una de las premisas con las que nació Cupido Capital.
donde nos hemos juntado 22 inversores, que somos todos emprendedores también, como sabes, y invertimos en esa fase de tanto riesgo, cuando aún es muy difícil conseguir inversión, ¿no? A veces, incluso aunque no hayan salido al mercado, estamos apostando por los proyectos, ¿no? Y la verdad es que el ser perfiles, yo creo que hemos sido todos emprendedores, hace que el aporte de valor sea diferencial, ¿no? Para mí, cuando buscábamos inversión con tantos proyectos de Demium, me encontraba a veces cosas que no me gustaban, ¿no? Donde parece que pues algunos inversores estaban como muy endiosados, ¿no? Porque era el que tenía la pasta y tenías que ir detrás de ellos, ¿no? Otros no, otros son maravillosos, sin duda, ¿eh? Pero veía esto y no me gustaba nada, ¿no? Para mí, que yo quiero que cambiemos un poco la perspectiva, porque para mí el auténtico protagonista de esta película es el emprendedor. Él es el que está luchando, dejándose la piel, ha renunciado a todo. E invertir es lo fácil. Estamos en nuestro sofá, analizas y dices, venga, este. Pero el chaval, esto, no trivialices tanto mi trabajo, pero sí, o sea, desde luego... yo también lo hago, pero quiero decir que el mérito del emprendedor es totalmente. El otro día, además, lo comentaba internamente. O sea, yo la frase que utilizo muchísimo en mi vida es que es lo peor que puede suceder. Y al final, lo peor que le puede suceder a un emprendedor realmente es bastante peor de lo peor que le puede suceder a un inversor. Pero para mí es importante para cambiar la perspectiva de cómo acercarnos a los emprendedores, los inversores y los emprendedores también tener mucha más confianza, ¿no? Como el guapo de la discoteca que diga, oye, que te doy la oportunidad de estar conmigo y puedo elegir, porque efectivamente meter un mal inversor puede ser un problema luego que normalmente en dos momentos, cuando las cosas van muy bien o cuando las cosas van muy mal, suele ser cuando los malos inversores reaccionan, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Una pincelada, venga, en este momento concreto, ¿cómo crees que está el tema de la inversión? ¿Y crees que sigue siendo activa? Que, por supuesto, en Cupido seguimos invirtiendo igual que antes. De hecho, con toda la locura del unicornio en cuarentena están llegando muchísimos proyectos, así que seguimos activando y yo sigo ahí al pie del cañón, encantado, igual que todo el equipo. A ver, nosotros seguimos totalmente activos. De hecho, en el último comité de inversión hemos aprobado 4 operaciones de inversión y el último comité de inversión es la semana pasada. O sea, estamos absolutamente activos y creo que ahora mismo todo inversor profesional está activo. ¿Por qué? Porque al final nuestro trabajo, nuestra profesión es invertir. ¿Eso qué quiere decir? Que al final nosotros, una serie de inversores nos han dado sus recursos. En nuestro caso, nosotros tenemos un inversor que se llama Bankinter y invertimos el capital riesgo invierte con los recursos de Bankinter, ¿vale? Pero en la práctica, o sea, todos tenemos el mandato de invertir, con lo cual todo inversor profesional debe estar activo. Lo que pasa es que hay que entender 2 cosas. Primero, que muchos de los inversores lo que estamos haciendo ahora es haciendo triaje y apoyo a cartera. Es decir, a mí me parecería muy injusto y muy hipócrita preocuparme más de las nuevas operaciones que puedan venir interesantes y no cuidar a las compañías en las que hemos invertido. Entonces, ahora mismo, estas semanas, estamos todos volcados. Yo estoy dedicándole una cantidad de horas enorme a ayudar en todo lo que podamos, que a veces es con recursos financieros y a veces, y muchísimas otras veces, es simplemente con tener un sparring con el que rebotar. Oye, estoy pensando en hacer esto, no sé cómo lo ves. Al final nosotros vemos muchas compañías y eso te da una cierta capacidad para entender qué es lo que está pasando. Nosotros, de hecho, tenemos esta misma tarde con NiceHop, la primera participada que tuvimos, reunión, y vamos a estar, no sé si 12 inversores de Cupido pensando en estrategias, oportunidades, cómo podemos dar un giro de timón. Claro. Claro. Donde creo que sí que puede haber un cambio algo más brusco es en la parte de los inversores no profesionales. Es decir, al final, inversores no profesionales como Business Angel, como yo en mi faceta previa a incorporarme aquí, pues oye, si la situación es, yo no tengo ninguna obligación de inversión, invierto cuando me da la gana o cuando considero que es el momento de unas operaciones y hay un momento de incertidumbre, pues lo normal y lo habitual es que decida echarme para atrás y esperar a ver cómo se desarrollan los hechos. O sea, yo creo que no debería, se va a ver ralentizada la inversión en los próximos meses, pero todo buen inversor debería primero honrar sus compromisos de inversión sí que hubiera tomado antes de, y desde luego no aprovecharse para nada de la situación. Al revés, yo creo que hay sectores donde está siendo muy duro para las compañías, pero otros sectores donde no. Y si hay un activo del que vimos los inversores, y esto es algo que hay que grabarse a fuego, es de nuestra reputación. Y la reputación se forja durante años y en los momentos duros y se puede perder en un minuto. Muy, muy bueno ese consejo. Me gusta mucho.
Bueno, para cerrar, quería que hablásemos también un poquito, aunque sea breve, de esto que pasó en Valencia. En Valencia, pues es una región que en los últimos años ha tenido un crecimiento a nivel de ecosistema de startups espectacular, ¿no? Entonces, tú has estado muy involucrado, nosotros con Demion estuvimos allí también muy metidos. Y ahora que estoy viajando muchísimo con Cupido, estoy viendo otros ecosistemas, ¿no? Que me dicen, joder, queremos que Madrid y Barcelona es Madrid y Barcelona, ¿no? Digamos que juegan en otra liga muchas veces por la cantidad, la capacidad que tiene, el volumen y demás. Pero otras regiones dicen, ¿cómo podemos replicar lo que ha pasado en Valencia, ¿no? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué consejos darías? Pues yo creo que el primero y el más claro es construir de abajo arriba. Es decir, Valencia no es un ecosistema empujado por iniciativas ni públicas ni privadas. Al final, digamos, la última etapa, si lo quieres ver así, nace porque nos juntamos un grupo de emprendedores y decimos, oye, no tiene mucho sentido que cada uno vayamos haciendo la guerra por nuestro lado. Vamos a intentar ponernos de acuerdo y a trabajar juntos, punto uno. Punto dos, decidimos buscar un mensaje y un posicionamiento común, porque al final, si cada uno dice que tu tierra es algo diferente, pues es complicado. Y sobre todo, y quizás lo más importante, es que hemos sido súper pesados hablando de Valencia. Yo creo que a mí me toca viajar mucho nacional e internacionalmente y hacer charlas en eventos dentro y fuera de España y siempre encuentro el momento para hablar de lo que es Valencia, porque no por un proselitismo porque sí, sino porque realmente creo que hay unas enormes oportunidades en esa tierra. Y al final se trata de que nos hemos puesto de acuerdo mucha gente y sin ningún tipo de retribución. O sea, al final no te puedes imaginar la cantidad de horas que le hemos echado a esto. Sí. Pero es porque creemos que es el camino, o es al menos uno de los caminos para el que nuestra tierra, digamos, pase al siguiente nivel y cambiar el famoso modelo productivo. Absolutamente. Bueno, pues cerramos entonces con este test picadito. Nos quedan 4 minutos, así que Genial. Nos da tiempo de sobra. Va a ser picadito. Porque me van a volver a cortar, claro. Así que vamos, respuestas relativamente cortas. Explica un poquito, pero vamos al lío. ¿Quién es el mejor emprendedor que conozcas o un emprendedor que sea referente para ti, que sea muy interesante que conozcamos también? Es que hay muchísimos. O sea, no te puedo dar un único nombre porque es que tengo un montón en la cabeza. Desde un Marek Fodor a un Oscar Pierre hasta un Ander de TicketBiz, hasta Muda de Estinia, François Derbe, Jesús Monleón me parece es un tío brillante, Ramón Blanco. No sé, creo que hay muchos y en cada uno, yo creo que no se trata de buscar de mayor quiero ser como, sino entender qué es lo mejor y dónde es lo mejor cada uno de ellos. Los poderes de cada uno, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ¿quién es el mejor socio que has tenido? Pues yo creo que ya se me ha visto el plumero claramente. Nacho Ormeño fíjate que he tenido socios en diferentes momentos de mi vida. Es un tío sensato que me ha complementado muchísimo y yo creo que eso es muy importante y que hemos aprendido a respetarnos y sobre todo a decirnos las cosas claritas, que es súper importante. Perfecto. ¿Cómo te organizas en el día a día? Pues suelo empezar a trabajar como una hora antes, sí, de lo que debo, pero me organizo leyendo todos los días y montando una agenda de las tareas más importantes y esas las cumplo siempre. ¿Herramientas clave para ti? Pues el Microsoft Teams, el Zoom, el Planner y Evernote. Perfecto. ¿Un libro que recomiendes para emprendedores, sobre todo? Pues hay uno que me gusta mucho que se llama Seizing the White Space de Mark W. Johnson. Es algo así como consiguiendo el espacio en blanco. ¿Lo más importante de ser emprendedor es? Foco. Tenemos un ancho de banda súper limitado. Total, muy buena. ¿Amo a la gente qué? Pues a la gente que piensa en crear antes que en destruir, en aportar antes que en pedir y sobre todo que no tiene una libreta donde apunta a quién le debe qué. Me encanta. Un consejo por último ya, y nos queda un minuto aún. Consejo me ha dicho 20 segundos y estaba ya presionado. Para los emprendedores en este momento tan complicado.
Pues que aunque ha sido muy rápido, que estamos viviendo en otro planeta. Ahora estamos viviendo la Tierra y ahora estamos en Marte. Y no sé si habéis visto la peli de El Marciano, que creo que es muy buena. Está al final, la ayuda no va a venir. No podemos pensar en que nos va a salvar el negocio ni ningún inversor, ni ninguna ayuda, ni nada parecido. O sea, tenemos que ver qué podemos hacer. En el caso de la peli, por ejemplo, él consigue alimentarse durante varios meses a base de patatas que consigue criar en un entorno francamente duro. Y creo que es una muy buen símil de lo que nos vamos a encontrar. Perfecto, pues me quedo con esa frase maravillosa que es que los emprendedores tienen que aprender cómo llegar a Marte. Tal cual. Muchas gracias, Javi. Un placer siempre estar contigo, mucho aprendizaje y nos vemos por las redes y en los eventos. Nos vemos pronto, Ismael. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.